10:10 de la mañana, amigos, muy buenos días. Aquí a Siempre en Casa les saluda Ana Sayán. Hola, Sara, muy buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo están, amigos de todo el país? Pues aquí estamos listos para empezar el programa, Ana. Así es, así es. Vamos a darle ya la bienvenida al doctor Elmer Huerta, que está desde Washington. Hola, Elmer, buenos días. Ana, muy buenos días. A Sara, buenos días. Qué gusto saludarlas. Pues aquí estamos, Elmer, siempre a la expectativa y muy atentos a lo que sigue desarrollándose acá en nuestro país. El día de ayer hemos estado comentando, informando sobre cómo se viene desarrollando la huelga. Y bueno, tenemos aquí algunos datos para contarles a todos nuestros oyentes que al parecer, según las cifras que nos está dando las autoridades, el 30% de médicos del país sí acató la huelga. En Lima, 17% de paro. Piura y Ica, más o menos el 100% del personal. En Arequipa, 58%. Cusco y Cajamarca, 75%. Son cifras que en realidad pueden ir variando según algunos medios de comunicación, pero por ahí son algunas de las que nos han alcanzado. Así es, pues mira, ojalá que esto se solucione pronto. Un paro del sector salud en ninguna parte del mundo es algo que beneficie a la sociedad en su conjunto. Ojalá que las autoridades se sienten con los dirigentes y puedan arreglar realmente las diferencias que tienen, porque acá, lamentablemente, como en cualquiera de estos paros, Sara y Ana, el que sufre es el consumidor, entre comillas, los pacientes, ¿verdad?, que ven postergadas sus operaciones, sus consultas médicas. Ahora, felizmente, al parecer, por lo que yo he estado leyendo, las emergencias están cubiertas, pero también ocurre un fenómeno que, como todo está cerrado, a un menor dolor de cabeza la gente va a la emergencia y atiborra las emergencias. Entonces yo creo que también es importante que nuestros oyentes entiendan que hay que, pues en tiempos de crisis, porque es una crisis realmente que se ha producido en este momento, hay que saber manejar el sistema, ¿verdad? Entonces si es una consulta más o menos leve, quizás no atiborrar una emergencia para eso. Claro, una de nuestras mayores preocupaciones el día de ayer era justamente la gente, ¿no?, que está en un tratamiento, que no lo puede cortar, porque es importante. Y justamente ahora leíamos este plan de contingencia, ¿no? Ante la falta de atención en hospitales, se han instalado módulos cerca al área de emergencia para atender justamente a pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? VIH, tuberculosis, ¿no? Diabetes. Sí, claro. Diabetes, exacto, que se puede complicar, presión alta, etcétera. Sí. Eso nos da tranquilidad, ¿no? Es importante que la comunidad esté bien informada, que sepa a dónde acudir, porque son tiempos, pues, carambas, de crisis, son paros, son huelgas que son una realidad. Entonces la gente tiene que saber manejarse en situaciones como esta. Y ojalá que las cabezas se enfríen, tanto de dirigentes como de autoridades, que se sienten y que negocien. Así es, Elmer. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero sin dejar de estar atentos nuevamente en la noticia que vamos a tener hoy día en Salud en RPP. Mira, vamos a tener la elaboración de un síntoma que es sumamente común, Sara, el famoso dolor de cintura. Dice la gente, ay, me duele la cintura. Entonces, dependiendo de la localización, dice, ay, ¿será el riñón? No, ¿será la columna? No, ¿será el músculo? Ay, no, hasta la señora dice, ay, el ovario se me da para atrás, ay, el útero. Hoy día vamos a ver el dolor de cintura, cuáles son sus causas y cómo se maneja este síntoma tan común. Pues ya estamos listos para empezar entonces. Así es. Que desde ya yo solo quiero amar. Y ya estamos en nuestros estudios, Ana Sayán y por supuesto Sara Musabá están en los estudios, pero también nuestro invitado ya está en el estudio, es el doctor Luis Villar Bonilla, quien es médico internista, especialista en salud pública y en enfermedades infecciosas. Doctor Villar, bienvenido a Siempre en Casa, qué gusto de saludarlo a la distancia. Buenos días, Elmer. Pues entonces, Luis, nos tuteamos. Hoy día tú nos vas a aclarar. Al término de esta conversación, nuestros oyentes van a tener una idea clara qué cosa es un dolor de cintura, cuáles son las causas más comunes del dolor de cintura, a quién hay que acudir cuando hay un dolor de cintura, qué tipos de estudios hacen los doctores para aclarar el famoso dolor de cintura. Vamos a escuchar la hora satelital, Luis, y regresamos entonces ya con la conversación. ¿Te parece? Excelente. Muy bien. Pero vamos a ir primero, y RPP Noticias, señor, está siempre en la noticia. Vamos a San Martín de Porres. Jorge Bayón está cubriendo un incendio en San Martín de Porres. Adelante, Jorge, buenos días. Pasarán las horas y todo sigue igual. Pasarán
21 minutos y 30 segundos pasaron ya después de las 10 de la mañana. Estamos en Siempre en Casa. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. En nuestros estudios están, como todos los días, Ana Sayán, Sara Abusabá. Y hoy día, señora, está el doctor Luis Villar Bonilla, médico internista. Que el tema de conversación hoy día va a ser el dolor de cintura. Cuando la gente le empieza a doler la cintura, a veces dice, ¡ay, mis riñones! Es lo primero que dice la gente, y resulta que, como vamos a ver en un momentito, de repente no tiene nada que ver con los riñones. Doctor Villar, Luis, perdón, quisiera más o menos para enfocar para nuestros oyentes, para la utilidad, quizás dividir en 3 grandes grupos y que brevemente, muy brevemente nos diga las causas más comunes de dolores de cintura, por ejemplo, en niños, niñas, adolescentes, en hombres y mujeres jóvenes y en hombres y mujeres mayores, sabiendo que la edad es difícil a veces de distinguirla a cierto momento. Pero, por ejemplo, si un adolescente, un niño se queja de dolor de cintura, ¿en qué piensan los médicos inmediatamente? Lo más frecuente en ese grupo de edad es los dolores mecánicos, ¿no? Que en todos los grupos en realidad es el porcentaje más alto. ¿Qué cosa es el dolor mecánico? Relacionado a la estructura de la columna. La columna soporta todo el cuerpo y definitivamente el peso, sobrepeso, la posición inadecuada al sentarse, las sillas, los niños, por ejemplo, y adolescentes que cargan maletas, hacen mochilas gigantes, hacen escoliosis con mucha facilidad, que es la desviación lateral de la columna, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que llaman mecánico, estructural, la columna vertebral, los músculos, los ligamentos, todo lo que tenga que ver con eso es en niños. ¿En hombres y mujeres jóvenes? En hombres y mujeres jóvenes sigue siendo, incluso el dolor mecánico es una de las causas de discapacidad más altas en el mundo respecto a menores de 45 años. ¿Y ya en los mayores de 45, 50, 60 años? Siguen siendo las causas mecánicas, aunque en ese grupo ya aparecen un grupo importante que ya son las enfermedades sistémicas, ¿no? Cáncer, aneurismas. Muy bien. Y yo sé que Sara y Ana también quieren hacer preguntas, pero la última que te hago antes de avanzar es, entonces, en general, estamos aprendiendo para nuestros oyentes que en porcentaje, no sé si te atreves a darnos algún porcentaje, en porcentaje, el mayor número de casos de dolor de cintura son mecánicos, son estructurales. Es la columna vertebral, son las vértebras, son los huesos, los músculos, los ligamentos. Eso es en mayor porcentaje la causa de dolor. ¿Qué doctor es el que ve esto? ¿A quién debe acudir en primer lugar una persona que tenga un dolor de cintura? El niño, obviamente, al pediatra, a su pediatra general. El adolescente cae en ese saco roto entre el internista y el pediatra, ¿no? Muchas veces en Estados Unidos los adolescentes hasta los 18 años van al pediatra. Así es. Bueno. Y bueno, nosotros los internistas deberíamos ver a los pacientes. Muy bien, entonces hay que pensar en el especialista, eso es lo que quiero decir. Exacto. Mucho menos en el del riñón, ir para allá. Ana, adelante, por favor. Sí, un poco viendo que el dolor de cintura, el dolor de espalda, doctor, es bastante común, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manera de poder prevenir este tipo de dolor en la juventud? Hay muchos factores que incrementan la posibilidad de dolor lumbar, especialmente en la gente joven. Uno de ellos es el peso, la posición para caminar y ponerse y al sentarse. El sentarse, las personas pueden tener posiciones viciosas y muchas veces uno está sentado muchas horas del día, ¿no? Sea en la escuela, sea en la universidad. Otro problema importante es aunque parezca mentira, es el tabaco. El tabaco deshidrata con mucha facilidad el disco intervertebral. Entonces mucha gente hace precozmente hernias discales y esto tiene que ver con tabaquismo, mala posición y el tipo de trabajo que uno hace, ¿no? El tipo de trabajo es bastante importante. Hay mucha gente que trabaja sentada horas del día, son choferes de diferentes tipos, ¿no? Puede ser taxi, puede ser transporte público, pero también están los choferes en minas, que ellos sufren muchos problemas de columna. Por eso les decía, esta es una enfermedad, este es un problema en realidad, el dolor lumbar es un problema ocupacional importante y es un problema que produce mucha discapacidad. Bueno, en el mundo, más o menos 1% de la población está discapacitada por problemas lumbares antes de los 45 años, ¿no? Y yo quisiera hacer dos preguntas así relacionadas un poquito a los mitos, en verdad, porque es que muchas veces se escucha decir que cuando me duele la cintura lo asocio con un problema del riñón. Y por otro lado, también
muchas personas, siendo eso un tema tan común, ni bien sienten un dolor en la cintura, empiezan a aplicar medidas caseras que sienten en casa, ¿no? Por ejemplo, darle calor o darle frío o ponerse una serie de cremas. ¿Serían estas medidas de primera mano que uno puede hacer en casa o no estarían indicadas? Lo primero, el dolor renal o referido al riñón es rarísimo. O sea, el riñón no tiene sensibilidad, su cápsula tiene, pero en realidad el dolor renal lo vemos con muy poca frecuencia, ¿no? Cálculos renales es la causa más frecuente de dolor renal. Pero no hay dolor de cintura. No es un dolor frecuente. El dolor incluso renal es de otro tipo. El dolor, por ejemplo, el cólico renal es fácil de darse cuenta, es un dolor intenso, irradiado, va de la espalda hacia adelante. En cambio, el dolor lumbar, lo que pasa es que efectivamente todos pensamos, siempre decimos, no, me duelen los riñones. Pero el dolor lumbar es en realidad muy raro que sea por el problema. Exacto. Cuando hay infección muy seria, cuando hay pus en los riñones, la famosa pielonefritis, y eso da como una fiebre altísima, con unos escalofríos terribles. O cuando hay una piedra, en ese caso, Sara, la persona, es uno de los 3 dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. Se dan de cabeza contra la pared porque duele tanto que no saben si estar de cabeza, acostados o lo que sea, y van a la emergencia. De tal modo que yo creo que lo que ha dicho el doctor Bonilla es importantísimo para nuestros oyentes. El dolor de cintura, el dolor lumbar, que el famoso lumbago también que le llaman, en su gran mayoría es un dolor local, columna vertebral y el músculos, ligamentos. Y fíjate lo que nos ha dicho, desde la niñez empieza este problema. Muy bien, ahora vamos a escuchar los titulares. Yo quiero hacerle una pregunta para que la vaya pensando, Luis. Quisiéramos que, por favor, nos describas, con Luis, cuando regresemos, ¿cuáles son los pasos que ustedes, los doctores, los internistas, hacen para darse cuenta qué tipo de dolor tiene su paciente? Es decir, vamos a imaginarnos una consulta médica cuando el paciente llega a la oficina del internista para averiguar por qué le duele la cintura. Vamos con los titulares y regresamos. 39 minutos pasaron ya después de las 10 de la mañana. Estamos en Siempre en Casa. Soy el doctor Elmer Huerta. En nuestros estudios, como todos los días, están Ana Sayán y Sara Abusaba, y el doctor Luis Villar Bonilla, quien es médico internista, infectólogo y de salud pública. El tema de discusión, si usted recién se une a nuestra transmisión, son los famosos dolores de cintura, dolores lumbares, el famoso lumbago. Y el doctor Villar nos ha dicho hace un momento que de lejos la causa más común para este problema, tanto en niños, en jóvenes, en adolescentes, personas mayores, hombres, mujeres, son los problemas mecánicos que llamó él estructurales, la columna vertebral y los músculos. Y que ese famoso mito de que, ay, me duele el riñón porque le duele la cintura, pues es falso. Y nos ha dicho algo muy importante: la persona que evalúa, el médico que evalúa este tipo de dolor de cintura es el médico internista, obviamente el pediatra para los niños. Antes de ir a la pausa, le estaba preguntando a Luis que nos describa brevemente cómo es el encuentro cuando el paciente va con dolor de cintura. Dice, doctora, me duele la cintura. ¿Qué hace el internista, Luis? Brevemente, ¿cómo enfoca el caso y cómo llega al diagnóstico? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer, y es lo que enseñamos a nuestros residentes, es descartar lo que es grave. Siempre el dolor lumbar, el dolor de cintura, si bien es cierto, es raro el diagnóstico de ciertos problemas graves, tenemos la obligación primero de descartar que esto no sea un problema grave, especialmente en aquellas personas mayores. Un aneurisma, un problema renal, sí puede traer cierta gravedad. Entonces lo primero que hacemos siempre es hacer un buen examen y anamnesis y algún tipo de examen auxiliar que nos descarte, si es que es necesario, no siempre, un examen de orina o una ecografía, si es que sospecháramos que pudiera tener alguna de estas condiciones graves. Descartar la condición grave, en realidad lo fundamental es una buena historia del dolor, cuando aparece el dolor, si está en relación a levantar peso, si está en relación a sentarse, si está en relación a echarse en la cama o con alguna actividad, y examinar la columna es fundamental. Si usted va donde un médico que no le quita la ropa para examinar la columna, pasó una
una evaluación incompleta, como no, totalmente. Cámbiese, doctor, Cámbiese, siempre lo doctor, decimos acá. Entonces, fíjate, Ana Sara, qué interesante, el doctor Loncillo, lo que siempre decimos en los programas, ¿verdad? En Siempre en Casa, en el segmento de salud en RPP, el médico tiene que conversar muchísimo, hacer muchas preguntas, examinar al paciente, es sumamente importante, y luego, decidiendo necesitar algún examen auxiliar, se manda y luego se interpreta. Adelante, Sara, tienes una pregunta. Sí, y justamente era así como el médico, digamos, tiene el ABC dentro de su consulta. Yo quisiera saber cuál es el ABC del paciente, de la persona que está empezando a sentir dolor, qué cosas sí podría hacer y qué cosas no podría hacer. Yo había preguntado si, por ejemplo, ponerse compresas frías o calientes ayuda o no ayuda. Ayuda. Si el dolor es estructural, muscular, ayuda mucho, porque en realidad parte de la terapia, y la terapia más importante, diría yo, no es farmacológica, la terapia más importante primero es postura. La postura es fundamental. Yo a mis pacientes les enseño prácticamente a caminar y a sentarse nuevamente, y descubro que muchos pacientes nunca supieron cómo sentarse y cómo levantarse una silla. Eso es fundamental. ¿Cuál es la manera de levantarse de una silla, Luis? Para levantarse de una silla uno debe echar la columna hacia adelante, o sea, como si uno se inclinara, como hacen los japoneses para saludar, y poner las manos sobre el muslo, a mitad media del muslo, y empujarse con las manos para levantarse. O sea, uno hace el efecto de levantarse, pero ahí quien trabaja va a ser la cintura, pero la cintura escapular, o sea, uno elimina el trabajo de la columna lumbar. ¿Y cómo deberíamos sentarnos? Al momento de sentarnos, de la misma manera, para sentarse, uno debe poner las manos en los muslos y bajar lentamente, de la manera que quien soporte el peso de la bajada sean los brazos y no la columna lumbar. Hagan la prueba y van a ver que eso elimina completamente el dolor. En realidad lo estoy haciendo acá y funciona. Algunos lo dirán, ay, parece viejito al sentarse, pero es mejor que nos digan así a malograr nuestra columna. Claro, vamos a escuchar a nuestros oyentes. Vamos a ir a San Martín de Porres. Milagros tiene una pregunta para el doctor Villar. Adelante, Milagros. Aló, buenos días, doctor. ¿Él me puede estar? Adelante, madrecita, buenos días. Sí, buenos días, Anita, Anita. Estoy nerviosa. Ay, Hola, Milagros, no te tranquila. pongas. Estás en Tranquila. tu casa, además, Milagros. Así, Sí. nadie nos escucha, Escuchando adelante. toda la mañana. Estaba escuchando sobre el doctor que está hablando sobre el dolor de cintura, de espalda. Yo tengo esos dolores que me están agarrando como 15 días, doctores. ¿Y qué Pero ha lo dicho que su pasa doctor? ¿Ya fue a ver al doctor o todavía no ha ido a ver al doctor? No he ido. Y sabes que hace años, cuando era niña todavía de 12 años, me caí del burro allá en Sullana. Y desde ahí ha tenido dolores de cintura de tiempo en tiempo, entonces, Milagros, ¿no? Ahí no, nada, como tú dices, a veces en chiquilla te caes, pero no sientes nada. A los años ya, recién estoy con un dolor de espalda, cintura y cuello, me duele mucho el cuello. Wow, toda la cintura. Muy bien, muchísimas gracias, Milagros, por su Gracias. llamada. Luis, ella tiene 45 años, es una mujer relativamente joven, pero que tiene este antecedente de golpe y le duele, en realidad parece toda la columna. ¿Cuál debería ser la actitud? Todavía no he ido a ver al doctor, que es lo primero que debería ir. ¿Qué cosa debe hacer, Milagros? Bueno, en realidad describe un dolor en toda la columna, lo cual hace sospechar de que esto, al no estar localizado, no creo que sea estructural. Es muy probable que habría que ver cuál es el peso que tiene ella. Habría que relacionarlo también a su edad, creo que tiene 45 años, entonces estamos acercándonos a climaterio, y esto influye en algunos síndromes musculares, como el síndrome miofacial, ¿no?, en los cuales muchas mujeres desarrollan dolores en muchos puntos de la columna, y dolores intensos a veces, aunque el tiempo de dolor todavía no lo hace crónico. Aquí hay que hacer un buen examen y ver qué es lo que ha sucedido con esta paciente, si ha estado haciendo mayor carga de trabajo en los últimos 15 días, si ha tenido algún tipo de posición, por ejemplo, de repente tuvo un viaje largo. Los viajes largos trastornan mucho el sistema osteomuscular, ¿no?
Muy bien. Pues Luis, mira, el tiempo nos gana, el tiempo es lo más traicionero en la radio. Ya pasaron 46 minutos después de la hora. Luis, muchísimas gracias. Un consejo último. Mira, estamos en tiempo de crisis, estamos en tiempo de huelga. Si alguno de nuestros oyentes desarrolla hoy día, amaneció con dolor de cintura intenso y todo, esto no lo van a atender en un consultorio que está en huelga. ¿Qué es lo que debe hacer por las próximas 24 o 48 horas uno de nuestros oyentes que amaneció hoy día con dolor de cintura? Lo primero que le recomendaría es no usar antiinflamatorios no esteroideos. O sea, estamos hablando de los AINES. No es una medicación que a veces algunos colegas dan, y la medicación para el dolor no debe ser específicamente un antiinflamatorio al inicio, debe ser un analgésico puro. Hasta no definir que esto sea inflamatorio, uno debe utilizar un simple paracetamol de 500 miligramos, puede ser 1 o 2 tabletas, la posición, y si uno ya tiene la sospecha de que esto es muscular, efectivamente, como decían, las compresas ayudan, ¿no? Las compresas calientes. Esas son las medidas inmediatas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, muy agradecido de verdad. El doctor Luis Villar Bonilla, médico internista, infectólogo y de salud pública, estuvo con nosotros hablando de dolor de cintura, así que ya, señora, usted se enteró. La mayor parte de estos dolores son estructurales o problemas mecánicos. Sara Diana, ¿qué sigue? Cuénteme para quedarme escuchándolas en el internet. Bueno, imagínate, Elmer, que vamos a venir con ¿qué debemos de tomar en cuenta para tener una maternidad saludable? Esa época tan linda en la que estamos embarazadas. ¿Será que algunos cuidados pueden tener que ver con que nuestro niño sea más inteligente, por ejemplo? Con todo eso vamos a volver. Me parece interesante. Nos vemos, hablamos. Chao. Gracias, Chao, Elmer. Elmer.